8:46 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz, en Radio Vital, en Tribu Televisión y en Movistar. Si yo tuviera que tatuarme algo en el cuerpo, ¿qué sería, Rumi? Cuéntanos. me tatuaría obviamente el rostro de mi madre, el rostro de mi hijo y el de Miguel Grau. Pero no puede ser con cualquiera, ¿no? Porque Efectivamente. Si no sale nada, otra persona, ¿no? ¿Tú tienes tatuajes, Aarón? Yo sí, pero tengo los clásicos tribales, figuras, formas. No tengo nada como... Lo que tú quieres es un realismo y eso es complicado. No Complicadísimo. Cualquiera lo puede hacer, pero aquí tenemos aquí sí podría. Justamente para hablar del tema tenemos aquí a Ramón Mendoza Segarra. Él es un maestro tatuador peruano, tiene una empresa Sugar Shark en Suecia. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ramón, bienvenido al Altavoz en Vital. Gracias por la invitación aquí. Qué bueno estar en su programa. Es un momento, como sabes, las personas toman las decisiones de tatuarse. Hay quienes tienen la decisión de hacerlo y hay quienes tienen la decisión de no hacerlo. Por ejemplo, yo hasta el momento estoy invicto, mi hijo también, pero hay personas que sí lo hacen, ¿no? Sí, claro. Yo creo que no, el tatuaje no es para todo el mundo y no tiene que ser como para todo el mundo, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, ¿no? Yo no soy de las personas que trata de presionar a la gente, ¿no? O sea, es algo que te tiene que nacer porque además es algo que va a estar ahí toda tu vida. Claro. Exacto. Entonces no puede ser una decisión... Cuando seas mayor de edad, ¿no? ¿Perdón? Debería ser cuando tengas la mayoría de edad. Exacto. Tiene que ser y la más... bien, ¿no? Porque como señales es para toda la vida, ¿no? Exacto. Mira, en algún momento yo discrepo de las personas que le ponen un arete a las niñas. ¿Por qué se tiene que mutilarle a las niñas? Porque se le hace un hueco sin su consentimiento a una niña, abriéndole un hueco en la oreja, porque es la tradición. En este caso, los papás, la mamá está diciendo ponerle un hueco en la oreja a una niña. Y eso debería ser una decisión propia. En su momento la niña podría tomar la decisión de hacerse el hueco en la oreja cuando tenga la mayoría de edad, por ejemplo. Es lo mismo, es el mismo el caso del tatuaje. Claro, son decisiones, y en el tatuaje aún más, porque como te digo, es algo permanente, ¿no? Entonces, sí, yo también pienso que un tatuaje tiene que ser una decisión. Bueno, esto de la mayoría de edad, sí, pues, legalmente, qué sé yo, ¿no? Puedes ir con tu papá, pero con tu mamá. Yo, por ejemplo, nosotros en Suecia podemos tatuar desde los 16 años, claro, con autorización de los padres, pero yo siempre, cuando tengo ese tipo de situaciones, hago una cita previa. De acuerdo. Porque quiero conocer a la persona. Porque de la ética de tatuador, exacto, ¿no? Porque no solo ganar plata, ¿no? Yo creo que conversando con un chico o con una persona 5 o 10 minutos, te puedes dar cuenta si realmente estás seguro de lo que está haciendo. Te puedes dar cuenta. Entonces, a veces yo les puedo decir, no, mejor espera un año, espera 2. Bueno, y luego se porque a veces lo hacen con un carnicero y se tatúan. Exacto. Por otro lado, eso es cierto. Eso es lo que conversamos nosotros con mis colegas. Yo le digo no. Y si yo no se lo hago, que es un sitio profesional, la persona va a ir o si realmente se lo quiere hacer, claro, va a ir a cualquier sitio de repente no tan seguro. Él califica de carnicero. Lo hace como cualquier Claro, me ha pasado. Quiero indicar que Ramón Mendoza Segarra es un reconocido artista peruano, pionero del tatuaje en el Perú. Además, él tuvo el primer estudio de tatuajes en el país. Estaba ubicado en Miraflores. Exacto. En ese momento, obviamente, se veía esto como un tabú. Totalmente. Nosotros, yo una vez que terminé la universidad y terminé de estudiar, yo ya había empezado a tatuar por afición. Un amigo que volvió de Estados Unidos, que yo le había hecho muchos tatuajes, es el que me impulsó, es el que me dijo, tú puedes construir una carrera alrededor de esto. Y bueno, su mamá tenía unos locales ahí en Miraflores y bueno... Y la inspiración venía de revistas en ese momento, solamente de revistas. Exacto. Porque yo me acuerdo que ibas al centro de tatuajes y te daban revistas, ¿no? Exacto. Y en ese momento nosotros teníamos 4 o 5 revistas y de ahí sacábamos las ideas, nunca se habló nada. Entonces, de pronto abrimos un estudio en Miraflores. Fue como y además yo tenía muchos amigos en una radio, en W9, y entonces comenzamos a hacer publicidad ahí. Y de pronto comenzó a ir y al mes llegó programas de tele, porque yo me imagino dirían, pues, ¿qué hace esta gente en el medio de Miraflores haciendo tatuajes? Cuando lo único que se escuchaba de los tatuajes eran en las cárceles, en los puertos, los marineros, etcétera, ¿no? Entonces fue un poco así como empezó. De hecho fue en el primer estudio de acá. Tengo una reseña breve tuya. Has estado en diferentes lugares del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Nueva York, Las Vegas, California, en Alemania, en Nepal y otros países del mundo. ¿Qué tanto es la efervescencia del tatuaje en estos países? El tatuaje ha explotado en todo el mundo, ¿no? En realidad siempre ha sido popular, ¿no? Y yo
particularmente disfrutaba más cuando el tatuaje era un poquito más underground, ¿no? De pronto, al principio de los años 2000, con todos estos programas de televisión, Miami Ink y todo, Claro. ha entrado el mainstream, está en todos lados, ¿no? Inclusive en Europa y en Estados Unidos, me imagino también, ¿no? Ya en bancos, en abogados. Yo he tatuado dos congresistas de Suecia que son brazos, o sea, ya Okay. está en todos lados. Efectivamente. Además, históricamente en el Perú sabemos perfectamente, por ejemplo, que la dama de Cao tiene un tatuaje en todo el brazo. Exacto. O sea, estamos hablando de en su momento, autoridades, ¿no? De culturas que han utilizado el tatuaje como un símbolo también de estatus, ¿no? Exacto. De poder. Lo mismo en los incas, lo mismo en diferentes culturas del país. Pero cómo esta cultura trasciende en el tiempo, en el tema del tatuaje. Y el tatuaje está con nosotros, o sea, con los seres humanos desde 5.000. Creo que hay momias, unas momias en los Alpes, 5.000 años antes de Cristo. O sea, el tatuaje ha estado siempre. Desde el momento que el hombre primitivo se dio cuenta que se podía hincar y dejar una marca, empezaron a dejar. Y como dices, el tatuaje siempre ha sido algo, siempre ha simbolizado algo en el ser humano, ¿no? O sea, el momento en que una persona entra a la mayoría de edad, o a convertirse en un adulto, o en convertirse en un guerrero, en todas las culturas, inclusive hasta ahora, ¿no? Los maoris en Nueva Zelanda, Exacto. en Borneo. Entonces ha pasado por un montón, desde eso hasta los yakuzas en Japón, por Pero ejemplo. hay una ¿no? suerte de estigmatización también, una suerte de estigmatización a aquellas personas que se presentan a los trabajos, por ejemplo, mostrando un tatuaje. En Perú, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, se esconden, ¿no? Digamos, los tatuajes, de alguna manera, por no sucumbir ante el jefe. Sí, sí, claro. Y eso viene, pues, de cómo es que llegó el tatuaje a Occidente a través de los marineros, el Capitán Cook. Y probablemente los marineros no eran la gente más decente, digamos, ¿no? Estamos hablando de corsarios, piratas. O sea, estoy hablando de, claro, hace 100 años, 200 años. Entonces los marineros llegaban a los puertos y en los puertos hay alcohol, hay prostitución, hay delincuencia. Entonces yo creo que el estigma vino por ahí, ¿no? O sea, por eso es que para nosotros, no, de repente no para nosotros, pero los años atrás llegó de esa manera, ¿no? ¿Qué hacer? Me preguntan por redes sociales qué hacer, cómo tomar una decisión para tatuarse, como tú lo dices, es para toda la vida. ¿En qué momento sí y en qué momento no? ¿Cuál es esta recomendación del experto? Yo soy de la idea, y tengo muchos clientes que tienen tatuajes o que van a hacerse el primer tatuaje. Yo siempre les digo, el día que tú despiertes y digas, quiero hacerme un tatuaje, ese es el momento adecuado. Porque a veces uno, qué sé yo, sale con amigos y todos tienen tatuajes y sientes un poquito la presión social y te haces claro, el tatuaje. Cantantes, claro. ¿no? Pero no es moda, obviamente, porque eso te queda para toda la vida. Hay gente ¿no? que lo puede tomar un poco así. Entonces, de repente te puedes arrepentir o de repente vas a vivir con algo con lo que no estás completamente feliz, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, personas que se tatúan el nombre de la enamorada o del enamorado. Pero tachan. Luego se divorcian, se separan, ¿no? Exacto. ¿Y cómo hacen para quitarse ese nombre? Covers, ¿no? Se puede tapar. Ahora con toda la tecnología y la calidad de las tintas, la calidad de las máquinas, nosotros podemos tapar los tatuajes. Por otro lado tienes, por ejemplo, el láser. Que es carísimo, ¿no? Claro. Y doloroso. Y doloroso. Ahora ya existe el láser, entonces también los puedes borrar en todo caso, ¿no? Es más doloroso y probablemente más caro que hacérselo. ¿Qué implica tener un estudio profesional de tatuajes? Porque obviamente, como me dice mi compañero, pues no hay que acudir a carnicero para hacer un tatuaje. Pero ¿qué implica tener un taller profesional? Implica... primero, experiencia, ¿no? O sea, yo creo que el tatuaje es algo que, si bien no hay escuelas, yo creo que probablemente en un momento va a evolucionar como evoluciona el arte, que antes uno aprendía con mentores y ahora hay escuelas de arte. Probablemente llegará el momento en que pase eso, ¿no? Entonces, experiencia, la gente tiene que mirar la calidad, mirar las fotos, mirar los trabajos anteriores y también el ambiente, ¿no? Limpieza, o sea, tiene que ser un ambiente muy higiénico, porque finalmente estás interviniendo el cuerpo. Exacto. ¿No? Entonces, la parte de higiene y de calidad, de todo esto de la seguridad es muy importante, ¿no? Digamos, y la conveniencia en ese momento de que una persona pueda realizarse un tatuaje, obviamente tiene que ver con el tema de la salud, ¿no? Hay personas que pueden recibir, hay personas que no, por ejemplo. Con las alergias. ¿Quiénes sí, quiénes no?
Alergias, sí, puede ser las alergias, puede ser, por ejemplo, la gente que tiene los problemas de la sangre muy, ¿cómo se dice? Como diluida, Okay. como, ¿no? Claro. Exacto. Hay gente que toma medicaciones, de repente consultar al médico antes. ¿Genera alergia a la tinta? No, o sea, por controles por ejemplo, en Europa, la Comunidad Europea está haciendo un control de eso. Pero digamos que un color puede tener alrededor de 3.000 componentes y han encontrado uno que podría, o sea, es muy, muy, muy mínimo, pero podría, como todo en realidad, ¿no? Sí, ¿van a ser reemplazados, Ramón, los tatuadores por las impresoras 3D? ¿En algún momento? ¿O las impresoras? Ya existen. No creo que reemplazados. Yo creo que por el contrario, yo no estoy en contra de la tecnología y el día que aparezca probablemente ponga una, pero lo que yo creo es que el precio por que te lo haga una máquina o una computadora va a costar un precio, que te lo haga un ser humano va a costar más. Porque estamos hablando de un arte. Exacto. Entonces lo que yo pienso es que cuando llegue ese momento, mi trabajo hecho a mano, por un ser humano, va a costar más. Va a tener mayor valor. Exacto, mayor valor. Ramón Mendoza Segarra, lamentablemente el tiempo nos ganó. ¿Cuál sería esa recomendación a los jóvenes, a los padres de familia también, entender a los hijos que cuando deben decidir o no de hacerse un tatuaje en su cuerpo? Sí, claro. Yo creo que la tolerancia y un poco ser un poco abiertos, porque como tú dices, los padres pueden ser muy estrictos, pero al final uno no puede ir en contra de la evolución. O sea, estamos yendo hacia una dirección, el tatuaje está en todos lados, está en la televisión, está en la política. Entonces, tarde o temprano, ahora tampoco, como te decía al principio, yo no espero que todo el mundo se haga un tatuaje, ¿no? El tatuaje no es para todos. Y está bien. Decisión personal, totalmente. Decisión personal. ¿Y cómo te encontramos para acabar? Yo estoy en Suecia, si quieren venir, en la ciudad de Örebro. Pero voy a venir a Perú. Yo vengo a Perú frecuentemente, ¿no? Importantísimo para también, Exacto. digamos, dar tu experiencia, ¿no? A aquellas personas que realizan esta labor. Muchísimas gracias, Ramón Mendoza, por estar en Altavoz en Vita, muy amable. Muchas gracias. Y buen viaje, obviamente, porque estás partiendo a Suecia mañana. Mañana estoy de vuelta, sí. Bien, estuvimos con Ramón Mendoza Segarra, maestro tatuador. Él es propietario de un estudio llamado Sugar Shark en Suecia. Es el pionero del tatuaje en el Perú. Tuvo el primer estudio de tatuajes en Miraflores. Ya no tenemos que hacer pausa. Nos vemos el día de mañana a las 7 en punto. Gracias por estar en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Estás